Casa de Israel. Redimidos de las Naciones. Presenta. Clases de Musar. Educación en la ética y principios morales de la Torá. Con el Rav David Baruch Pérez. Shalom Laila Tov Lekulam. El día de hoy vamos a retomar el tema que dejamos la clase pasada respecto a lo que llamamos el Shana, el odio. ¿Listo? El Shana, el odio, ¿cierto? Esta mirada que es mala, como decíamos en la semana pasada. ¿Listo? Decía de Ismael, agradecemos primero a Kadosh Baruj por esta oportunidad de estudiar Musar HaNefesh. Recuerde que todas las secciones de Musar HaNefesh nos sirven con el objetivo de incrementar nuestra educación y asimismo fortalecernos como seres humanos, ya que el Musar es lo que nos garantiza que seamos buenas personas en el mundo, independientemente, como lo vamos a ver ahorita en el Shane, en el odio, que independientemente que las otras personas nos causen daño, cómo canalizar esto, cómo hacer que sea una buena mirada y cómo podemos ir surgiendo poco a poco a través del mundo. En este caso, primero agradecemos a Kadosh Baruj Hu por esta oportunidad y también a Casa de Israel Redimido de las Naciones que otorga este espacio a todos ustedes, que brinda estas clases gratuitas patrocinadas por Casa de Israel Redimido de las Naciones, buscando educar tanto a judíos como a no judíos. Es muy importante y agradecemos y pedimos una bendición especial a Kadosh Baruj Hu, a los miembros de esta comunidad, y que Bezrat Hashem sigan más personas adhiriéndose a esta causa y sigan donando clases de Musar al mundo, que son muy importantes. Bezrat Hashem próximamente también habrá una apertura de una escuela para Benei Noach, para que se informe de cómo ser un buen humano sin necesidad de ser judío. Ahora bien, después de esto, decía de Ishmael, sabemos que la Torá tácitamente hablábamos la semana pasada, que hay un mandamiento de la Torá que nos manda a no odiar, que está en Levítico capítulo 19-17, ¿cierto? Y hablamos la semana pasada, como el versículo nos vierte, no odiarás a tu hermano en tu corazón. Es importante traer en mención lo que hablábamos la clase pasada, que no odiar a tu hermano en tu corazón hace referencia a que una persona no debe hacer la idea o trabajar en su mente, en su pensamiento y alimentar ese pensamiento del odio, ya que como hablábamos la clase pasada, la persona que odia a otra, en realidad una parte es por una acción o un suceso. El odio continúa persistente en la mente del ser humano a través de la retroalimentación que éste contiene. Por eso es importante que nosotros no alimentemos este odio a través de nuestra mente. Una persona podría decir, pero es que yo no odio a nadie, yo soy una buena persona, yo le traigo amor a todo el mundo, pero muchas veces hay personas que tienen odio por otras mentales y que mantienen ese pensamiento y que involucra cada una de esas acciones a la persona y la mantiene en su mente, en su mente, en su mente, en su mente, y no la libera mentalmente. A eso es lo que se refiere esta sección de no odiarás a tu prójimo en tu corazón. Debemos hacer lo posible para que nosotros eliminemos ese pensamiento de nuestra mente y no odiemos, no mantengamos el odio. Muy bien, así como lo ven en el texto, este versículo nos advierte que eliminemos nuestra alma el rango del odio. Y en nuestra mente trabajemos activamente por lograr que en nuestro corazón no busque odiar a los demás. Debemos trabajar fuertemente para que nosotros eliminemos esta mala mirada de nuestro ser. ¿Y cómo se elimina? Vamos a trabajar primero en entender la moraleja del perro, el palo y el amo. Cuando un perro tiene una capacidad intelectual un poco más alta de los perros comunes y ve que un amo coge el palo y le pega, comprende que es el amo que está detrás del palo el que lo está corrigiendo y por eso le ladraría al amo. De una capacidad intelectual menor, él solo le estaría ladrando al palo, lo mordería y atacaría al palo.
¿Esto es con qué objetivo? De comprobar que una persona tiene que entender que cuando otra le hace daño, inicialmente fue una señal del cielo para mejorar o perfeccionar en una acción, y segundo, también una falta de prevención en la persona en las actitudes, como vamos a ir viendo al desarrollo de la clase. Este rasgo como tal causa muchos pecados. Una persona que se empecina en su corazón a generar odio, entonces va a terminar pecando en muchas ocasiones, ya que el odio es el alimento de la venganza y el rencor. El odio es el alimento de la venganza y del rencor, por eso tenemos que tener mucho cuidado con él. Otro que también va a inducir a la persona es el chisme. Una persona que odia terminará haciendo chisme. Que esta persona odia a su compañero y debido a su odio por lo general lo acusa y siempre busca y desea que le ocurra algún mal y se elogia por su desgracia e intenta dañarlo. La persona siempre como tal le puede y le busca vengarse sobre él y le guardará rencor y no le tendrá piedad de él, aunque este le cause una gran angustia. Y a causa de su odio lo calumnia por todas las otras buenas obras que le haga a los demás. El que odia retiene el bien de que es odiado y no admite la verdad de nada. Y ese es el problema general cuando una persona tiene odio. La persona se enceguece y no hay mayor veneno para el alma que un odio enceguecido. Y obviamente el odio, así como el amor está diverso o tiene divergencias, cuando es, por ejemplo, el odio hacia una pareja, una persona que tuvo que terminar una etapa y terminó bastante mal con la otra persona y no puede sacar eso de su corazón, entonces mantiene el odio. Obviamente hay una diferencia muy larga entre odiar a una persona y tener prevenciones por las actitudes de una persona que le causó. Vamos a poner un caso ejemplar, digamos, esta persona le dio mucha confianza a la otra y esta persona se aprovechó de la confianza y terminó la relación porque él le falló. Entonces, en la segunda relación que viene esta persona, o como dio la primera, ahora generó una capa protectora, pero depende de cómo esa capa protectora sea generada, puede ser benéfica o perjudicial. Es decir, si la persona generó esta capa y cada vez le resalta a la persona, a la nueva pareja, a la pareja número 2, por decirlo así, es que yo soy así porque es que como ya me hicieron daño, es que yo soy así porque, ay, es que usted viera lo que me hizo la otra persona la vez pasada, esto alimenta el odio, es decir, que la persona no en realidad se está protegiendo porque lo que hicieron la vez pasada, sino que la persona se está protegiendo por quien le hizo el daño la vez pasada. Y hay una diferencia importante que se debe marcar en nuestras mentes. Así tanto como el amor como el odio, la persona debe saber que no es el quién, sino es el cómo que causó para prevenirlo. Cosa diferente en esta buena forma que la persona utilice el odio diciendo, ok, mira, lo que pasa es que en ocasiones anteriores aprendí que esto se debe hacer así. Y no recalcar que fue otra persona que le hizo daño, que otra persona, y a veces por eso las personas no sanan, porque siguen recalcando y recalcando y viviendo en el pasado y no tomando la acción correctiva que Hashem le quería demostrar, sino enfocándose en la persona que utilizó Hashem para hacer la corrección. Claro está, claro que la persona hizo el daño y se debe eliminar de la vida, pero debe ser una acción progresiva, como cual planta que fue arrancada, dolió a la tierra, pero la tierra tiene un acto de conciencia y vuelve a generar una planta y a veces mucho mejor que la primera. El que odia retiene a veces el bien debido a que le tiene odiado y no admite la verdad de nada. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Digamos, por ejemplo, en la segunda escala, así como el amor en el odio, un odio de pareja, también un odio que tiene con los familiares, y a veces los familiares uno tiene prendas, elementos o deudas quizás con el familiar y dice, eso se lo merece, yo no se lo voy a pagar porque esta persona me hizo tanto mal y ahora lo odio, entonces hay que dejarlo así. Albe Shalom, Albe Jalila, esto no es una actitud que nos lleve para bien, para vida, para Shalom, sino que nosotros debemos devolver. Y a Filu, inclusive si la otra persona me debe, no debería retribuir, porque recuerden que a veces cuando pasan estas situaciones, dos cosas se avecinan en ella. Número uno, Hashem si te quita algo es porque tú le quitaste algo a Hashem. Y Hashem en su auténtica justicia lo que hace es promover que la persona elimine de sí mismo esa acción, como primera medida. Como segunda medida, así mismo como la regla inicial lo dice,
si tú no haces justicia, Hashem tendrá que ajuiciarte. Entonces puede ser que fue esto retroactiva en el pasado, porque no hiciste justicia, lo quitó, y ahora en el futuro también estarás apuntándote, como dice el dicho colombiano, a la rifa de ganarte un nuevo castigo y una nueva cosa que Hakadosh Baruj Hu te quite. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿cierto? Y en verdad de nada de lo que dice o hace su víctima, la víctima le debe algo y el odiador lo va a reprimir una y otra vez. ¿Por qué lo va a hacer? Sencillamente porque el que tiene odio, odia, punto final, y él sabe que la persona la puede perjudicar. Y ese es el simiente del odio que nos mantiene, vivo. Y entonces, por ejemplo, cuando uno tiene por sus hijos, y hay un versículo que es muy tácito en la Torá, en Proverbios, ya lo vimos la vez pasada en Proverbios capítulo 7, quien no reprende a su hijo, este lo odia. Y guas, la Torá dice una situación de estas, porque una persona que no ama, no reprende a su hijo, lo odia, porque el odio no solo es una acción que se haya generado a través de que se haya, un momento por favor, vamos a buscar el versículo. Pues el odio no solo es una cosa que se haya generado por una acción, sino que cuando la persona ve que insiste en otra, y la persona no hace eso, ¿cierto? Y la persona no aplica eso, entonces la persona desiste y genera un odio, sobre todo cuando uno la persona tiene que hacer estos comportamientos, digamos, el hijo tiene que obedecer a su padre y entonces el hijo no lo obedece, entonces termina odiándolo y esto es común que suele suceder. Estoy buscándoles el versículo de Proverbios del hijo. El que odia disimula sus labios, mas en su interior maquina engaño. Ese es otro. Por ejemplo, les quiero compartir ese versículo del Tanaj, Mishlei 26-24. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Y este versículo, Biklal, que no lo habíamos hablado en lugares anteriores, este versículo demuestra que si la persona no cambia, la persona no busca un cambio, entonces la persona sigue maquinando en su mente. A pesar de esto, a veces el odio no solo es lo contrario del amor, así como lo dice Proverbios 10:12, que el odio despierta rencillas, pero el amor cubre las faltas, sino que el odio a veces genera que la persona tenga indiferencia por la verdad y la realidad. Y es ahí donde nosotros debemos tener mucho cuidado respecto al odio. Hay un versículo importante para que sepan que una persona que es rasha, impía, malvada, como dice Proverbios capítulo 13:5, el impío es odioso y es infame. Se hace odioso, ¿listo? Ahora que recuerdo exactamente el versículo, no lo vi en este momento, pero apenas recuerdo el versículo del amor y el odio hacia los hijos, lo traeré de nuevo a la mesa. Continuando, como vemos en la pantalla, uno podría tener motivos. Un compañero te lastima, o te hizo dinero, o te golpeó, lo avergonzó, lo calumnió. Estos son comportamientos que pueden que uno tenga razones esenciales para decir que una persona merece el odio, ¿cierto? De otro. Por todas estas causas o similares, una persona no debe odiar a su compañero y también y guardar silencio sobre su agravio. Ahora debemos entender esta parte. Es decir, una persona debe guardar silencio en caso que uno esté buscando perjudicar a otra persona a causa de sus acciones. Es decir, si la persona busca a través de hablar perjudicar a aquel que le hizo el daño, entonces debe callar. Sin embargo, si la persona en realidad no lo está haciendo con ese objetivo, sino puede llegar a prevenir a que otros no le pasen, hay un procedimiento. Es decir, no porque lo odio
pero uy, pobrecito mi amigo, no quiero que le pase esto, entonces le voy a advertir. Entonces el procedimiento no es que, ay, voy inmediatamente hablo mal de Pepito, porque como él me hizo este mal, quiero ayudar a la humanidad. Eso no funciona así. ¿Cómo funciona de acuerdo a la Torah y a la Halajá este pensamiento? Una persona, primero que todo, debe advertir en el negocio, en la acción, y debe evitar nombrar a la persona. Debe decirle, por ejemplo, si dice, digamos que oye a Pepito, porque Pepito le hizo un negocio y en este negocio Pepito no le pagó la proporción que debía pagarle, entonces, más el top. Entonces, ¿qué debería pasar ahí? Uno lo que debería hacer es, si uno sabe que Pepito va a hacer un negocio a futuro, entonces la persona debería insinuárselo a la persona que esté involucrada de una forma que no sea tácita o directa. Entonces, ¿cómo se hace eso? Digamos, por ejemplo, yo sé que Pepito va a hacer un negocio con fulanito, fue el que me hizo un daño, un agravio, o por ejemplo, en el caso de en el caso de casarse, ¿cierto? Por ejemplo, esto es una cosa interesante que me preguntaron en una ocasión. Yo conozco a alguien que se va a casar, pero esto yo, en este caso la pregunta me la hizo una mujer. La mujer me dijo, yo conozco a esa persona, me hizo daño y ahora sé que se va a casar con otra persona. ¿Cuál debería ser mi comportamiento? Debería inmediatamente ir a hablar con la otra persona y decirle que esta persona me hizo daño, y que tenga cuidado y no se case, y además lo odio. La respuesta es no. Ya por lo primero que, lo segundo que dijo, que todavía tiene odio, la persona no lo va a hacer correcto. Pero ¿cómo podría advertirle? Hay millones de formas. Número uno, escribiendo una carta a la persona diciéndole, mira, si cualquier relación que vayas a emprender, ten en cuenta estos detalles, sin nombrar a Pepito en un curso. Digamos que es una persona que fue infiel, entonces ten en cuenta que la persona con la que te vas a unir esté siempre buscando los lazos de la fidelidad. O así hacía el Hoffenheim para que sepa cuando necesitaba advertir a alguien de algún negocio, alguna situación, enviaba una carta en oculto y esta carta en oculto decía la situación, decía, mire, yo, por ejemplo, Pepito, te advierto que tengas sumo cuidado con esta situación, que tú vas a hacer un negocio de tantos millones y el joven Khan sabía que esta persona tenía una mala reputación, entonces lo advertía, ¿cierto? Tenemos un ejemplo que hablamos la semana pasada y Absalón no habló con Admón ni malo ni bueno porque Absalón odiaba a Admón. El odio es una forma que retiene las palabras. Una persona que evita retener las palabras cuando tiene un odio cercano en su corazón, se evita el mal y se evita las transgresiones. Entonces esto es supremamente importante que nosotros lo tengamos presente, que nosotros evitemos el odio directo en nosotros mismos. Ahora bien, esa es una pregunta por el chat, vamos a ver. Preguntan, si yo por rencor debido a un impasse que tuve con alguien en el pasado, no le hablo y lo esquivo, ¿puede ser esto un tipo de odio? El problema, en realidad, en eso que relata la persona en el chat, no está en la parte final, sino en la parte inicial. ¿Sí? Por un rencor debido a un impasse. Lo primero que tenemos que analizar en esta situación es si en realidad la persona todavía tiene el rencor. El rencor se manifiesta de dos formas. Número uno, una forma inactiva, es decir, cada vez que yo me acuerdo, pienso en esto, siento dolor a causa de esta situación y no puedo esquivar este dolor, no puedo hacer que este dolor se haga a un lado y este dolor se me recalca y se me vuelve cada vez más fuerte por ver que, vamos a poner un ejemplo, esta persona ese impasse fue monetario, que son los impases más fáciles de hablar, y entonces la persona me hizo un impasse monetario y la persona tiene dinero y no me pagó. Entonces, claro, esto me causa dolor. El problema no es en realidad que no le hable o lo esquive, el problema es que la persona no ha podido perdonar en su corazón esta situación. No ha orado a Kadosh Baruj Hu, no le hizo a Shen, la ama, porque hiciste que esta persona teniendo dinero me quite. Esto no solo es que esta persona es de fiar, sino que algo no soy yo de fiar. Y este es el punto convergente del Musar. Cuando nosotros no buscamos personas a quien culpar,
o en quién canalizar nuestros errores a causa de que sean herramientas de Hashem, sino que primero analizamos retroactivamente por qué Akadosh Baruj Hu nos hizo esta situación, y después de esta situación, entonces sí hacemos la reflexión de la persona. Ok, entonces aquí, primera cosa de analizar en la pregunta que hacen en el chat, no es debido, hay que primero mirar si el rencor es activo y retroactivo. La segunda forma es cuando yo lo veo. Digamos, yo no pienso en la persona, yo eliminé todo pensamiento, que eran las dos formas que le hablaba inicialmente, y yo dije, bueno, está bien, esta persona me hizo mal, pero la veo y se me activa de una vez el rencor. Ojo, como lo dije anteriormente, existen dos tipos de prevenciones. Una de ellas es, ok, me prevengo con esta persona en este tipo de situaciones porque me hizo mal, ¿sí? Y otra cosa es diferente cuando, no, y con este tipo de personas no, porque la enseñanza, la morashá que trae Kadosh Baruj Hu para la persona es en término general y no debe ser con esa persona, sino en varios para que yo elimine esa situación de mi vida. Y segundo, lo que debo yo pensar es si yo cuando veo a la persona siento odio por lo que me hizo y no por la acción que debo corregir en mi vida. Si es así, entonces sí, sí hay un tipo de odio en el corazón de la persona. Pero si yo lo que quiero es evitar, ahora sí, como vamos a ver ahí en el texto, es una mitzvah que uno le haga saber a su compañero que se ha sentido agraviado, ¿sí? Y que le pregunta, ¿por qué me hiciste esto y esto? ¿Cierto? Porque así es que termina el versículo en Baikra, en Levítico capítulo 19, 17, que dice, ciertamente has de reprender a tu prójimo. No guardarás odio de tu prójimo en tu corazón, sino que habrás de reprender a tu prójimo, le como llamarás al prójimo como a ti mismo. Entonces una persona debe buscar advertirle a la otra, debe decirle, la ama porque lo hiciste. Si la persona está esquivando a la otra y no le habla y lo esquiva por evitar hablar del tema, no es sano para la persona, porque ahí no está cumpliendo una mitzvah, ¿cierto? No está dejando sanar el corazón respectivamente de esta acción. Sí, la persona lo hace porque en realidad esta persona, somos humanos y dirían, no, pues es que el comportamiento que tú nos describes, Rabina, es un comportamiento de un sadik, pero es que yo siento, me duele. Claro, el problema es si el dolor la persona lo siente por la acción o si en realidad el dolor está estimulado es porque no aprendiste y que sabes que es una acción que debiste cambiar. En resumen de todo esto, si la persona se está eliminando esto por no enfrentar la situación, tarde que temprano le tendrá que volver a pasar. Hasbe Shalom, Hasbe Jalila, no se lo deseamos a nadie, sino que Hashem busca que en las situaciones aprendamos, superemos los impases y vamos y pasemos adelante cada situación. Eso es como si no entendiste la respuesta si quieres una respuesta puntual, si puede ser un parteo, ten en cuenta los parámetros que dije. Entonces, como dice, la persona debe buscar perdonarlo, ojo, y no debe ser cruel como dice Abraham oró a Hashem, en nombre de Abimelech que lo había agraviado, decir Hashem, yo perdono a esta persona, trata en lo posible a Hashem de que no me cruce ni con ella ni con ninguna de ellas. Nosotros en la tefilá de la noche decimos que nos aleje de el vecino malo, del amigo malo, del adversario malo, del ojo malo, del oído malo. ¿Sí? Porque no podemos decir puntualmente, quiero que pedirte el favor a Shem, en esta noche aléjame de Pepito que me hizo tanto mal. Porque tenemos una experiencia o tenemos una morasha, una enseñanza en el Talmud que es de las tres enseñanzas en la única que habló una mujer, que es Batia, la esposa de un gran rabino. El rabino tenía unos vecinos que le hacían la vida imposible al rabino, y entonces el rabino oraba a Hashem, decía, Hashem elimina a mis vecinos, Hashem elimina a mis enemigos, Hashem elimina a mis enemigos. Y entonces Batia le preguntó, le dijo, Lama, ¿por qué haces eso? ¿Por qué pides a Kadosh Baruj Hu que elimine a tus vecinos? ¿No sería todo lo más de ver? ¿No sería más fácil decir, Hashem elimina la maldad de ellos? Y estas palabras nos enseñan algo. A veces nosotros queremos es venganza. Y si en la retracción de nuestras acciones estamos buscando venganza, ¿cierto? Y entonces si buscamos venganza, Hasbe Jalila, no va a llegar la venganza en ningún momento a su atabar. Si nosotros entendemos la acción por lo que nos pasó y cambiamos el comportamiento, y después de esto, entonces la persona hace un Heshbon Nefesh
y pues no va a volver a querer, obviamente, después que hay un odio. Entonces, la persona no puede hacer un pas de hoja, pero la persona tiene que sanar y hacer que esa persona no sea un individuo que le cause dolor ni sufrimiento, ¿cierto? Incluso si el ofensor no le pide perdón, sino que uno no debe odiarlo, sino que debe comportarse con él con amor y al final llegará a esto. El que está equivocado corregirá lo que ha cometido. Y esta es una frase que en hebreo, Mamash Meforaz, como lo trae el libro Tzadikim, es muy misteriosa. ¿Por qué? Porque la persona puede que uno dice, es que él no me pidió perdón, él es el que está equivocado. Y uno dice, bueno, lo perdono, y en realidad la persona que está equivocada es la que corregirá lo que ha cometido. Y a veces nosotros somos los que estamos equivocados y pensamos que la otra persona es la que tiene que cambiar. Muy bien, hacen otra pregunta en el chat. Dice un versículo en el Salmo 139, 21, no odio a los que te aborrecen, Hashem, y no me repugnan a los que se levantan contra ti. Este tipo de odio es el que podemos considerar positivo y cómo llegar a decir esto si todos hemos fallado a Hashem. Ok, muy bien, interesante la pregunta. Voy a avanzar un momentico en la diapositiva. Al final de la diapositiva, la mitzvah del odio. Un odio, que es una mitzvah, es cuál odio, ¿sí? No es odiar, primero tenemos que aclarar que el odio que es positivo para una mitzvah no es el odio hacia una persona, sino una acción. Por ejemplo, en este caso, como dice el libro, un hombre malvado que no acepta la corrección, ¿cierto? Es un mandato de la Torah odiarlo. ¡Wow! ¿Por qué? Porque esta persona que no acepta la corrección no entiende que hay una cosa que debe mejorar. Entonces uno puede decir, ok, yo odio, ¿cómo es esa persona que no acepta la corrección de Hashem y me puedo alejar de esa persona? Inclusive decimos que la Torah dice que odias a la Amalecita, al descendiente de Amalek. Ascajalomar, ¿por qué odiar a Amalek? Él tuvo la culpa, ellos, sus descendientes fueron malos. No, Bemet, lo que nosotros odiamos es la cualidad que representa a los amalecitas. Y esta cualidad que representa a los amalecitas es que el safé que inculcaron en nuestro pueblo. Y a través de que este safé que es malo y toda vez que yo me acerco a esta persona sí me puede generar un daño colateral, entonces yo me alejo de esta persona. Y una persona que odia la corrección de Hashem, obviamente Hashem no le está viniendo a decir, oye, no seas malo, no hagas kag bekag, sino está odiando a las personas que lo corrigen, está odiando que le dice a una persona, no comas esto que estaré, entonces yo me puedo alejar de esta persona, porque está escrito en Proverbios 8:13, el temor de Hashem es odiar el mal, pero bien el versículo como lo trae es odiar el mal, más no a la persona. Y dice aquí, yo odio a los que te aborrecen, Hashem, y lucho contra los que se levantan contra ti. Odio con el mayor odio, son mis enemigos. El mismo Salmo 139 que citó la persona que escribió en el chat, claro, la persona debe odiar, pero tener presente que lo que aborrece es la maldad que está dentro de este ser, ¿cierto? Es decir, la persona no debe odiar a la persona que hizo el mal incautado, sino que debe odiar el mal que es. Ahora, si la persona es ese mal, como la malecita dice Rashi, ¿por qué se odiaba la malecita? Porque es que la malecita se le veía que desde el momento que se levantaba, le oscurecía las paredes al gallo para que no cantara. Su maldad era innata, en eso sí debemos odiarlos y alejarnos de ellos, ¿cierto? A ver, es indiferente que una persona, en el caso de la pregunta, si todos le hemos fallado a Hashem, Hashem mira el potencial de todos, pero es importante entender que hay un potencial gradual. Akadosh Baruj Hu dividió al pueblo entre israelí, Mumar y Rasha, es decir, una persona que es Israel. Se entiende, por ende, que como decimos en el rezo, no hemos sadikim, bueno, hay sadik, pero inclusive los sadikim dicen Hashem, Hatanu lefaneja. El problema de una persona que peque es que la persona haga el pecado y se quede en el pecado número uno, y dos, no se sienta rencor por el pecado. Uno transgrede, uno comete error y debe sentir ese sentimiento, disculpen la redundancia en la palabra, y debe hacer teshuva.
Eso es lo que hace un israelí, una persona, me refiero a israelí no solo en el caso que sea Benei Noach también cuenta, ¿cierto? Sino una persona normal, un sadik, constantemente se arrepiente a diario a cada momento. Cosa diferente a un mumar. ¿Qué es un mumar? Un mumar es una persona que peca por rebeldía, es decir, yo no quiero comer kasher, me importa, ¿cierto? Y esa persona ya es diferente, ya es un nivel que le falla diferente a Hashem porque lo hace con conciencia. Entonces, si yo no estoy en este nivel, Hasbe Shalom, Hasbe Jalila, peque ¿cómo decirlo? Por desdén, porque quiero hacerlo, entonces no debo sentirme que porque yo fallo, entonces soy como un mumar, como un rebelde, ¿no? Fallamos como humanos, como lo básico que falla un ser humano. ¿Cuánto más aún un rasha que no solo hace su rebeldía, sino que lleva a los otros al pecado? Entonces, en este caso, cuando el versículo dice, y aquí que odio a los que te aborrecen, mumares, aborrecen Hashem, y lucho contra los que se levantan contra ti. Rasha, mumar berrasha se va a terdabar que habla el versículo. Es decir, esto, una persona que aborrece a Hashem, lo único que busca es llevarle la contraria, ¿sí? Y una persona que se levanta contra Hashem es un rasha que busca odiarlo. Y después dice, con odio, con el mayor odio a ellos los odio. Ellos son mis enemigos. ¿Por qué? Porque una persona que te enseña a ser rebelde contra Hashem, te dice, no seas tan religioso, no seas tan bueno. Esa persona es una persona rasha. Y en ese caso sí podemos odiarla. Y recuerden, no estamos odiando tajante a la persona, sino a su acción que tiene por dentro. Y bien, la responsabilidad de perdonar debe serla el ofendido, porque él tiene la herida, el doctor está el doctor y esta esclava, defensor, porque está pendiente de todo lo que hace esta persona. Ok, sí, el ofensor tiene, o sea, algo importante, por eso el versículo dice, no odiarás en tu corazón, porque si ustedes se dan cuenta, y esto es un secreto del Zohar grandísimo, un secreto místico, todas las sanaciones del ser humano se encuentran en su mente, todas las sanaciones están en su corazón, ¿sí? Y a veces las enfermedades no son ni siquiera físicas, nosotros las hacemos físicas. Y esto es, por eso debemos hacer ese shinui, ese cambio en nuestra mente, para nosotros empezar a perdonar y a salir de todas las eslavas, de todos los yugos que traigamos de ello. Inclusive aquí vemos que, y el hombre debería odiar la mentira y la falsedad, ¿cierto? El final del asunto es este, un hombre que debe odiar todo lo que separe le impide amar al creador de todo, como dice el versículo Salmo 119, 128, odio todo camino de mentira. Ascaja está la regla general, que un hombre debe odiar toda cosa falsa y todo acto que aumente el odio por los caminos falsos, que aumenta el amor por la Torá. Es decir, que lo mismo dice el Salmo 119, 163, si yo veo que este camino o esta persona me llevan a alejarme de la Torá de los misbot, yo puedo odiarla, pero no odio tajantemente a la persona, sino la acción que está en esa persona. Si la persona lo que hace es empollar esa acción, encajarla y mantenerla ahí, sustancialmente, pues me voy alejando de la persona porque a la persona le gusta esa acción, ¿sí? Si yo tengo una integridad pura y legítima que no me deja afectar por lo subsecuente que sea una persona, si yo puedo mantenerme firme y fiel ahí, no tengo problema. Hay personas con una capacidad intelectual menor, son más débiles y se afectan por lo que hacen otras personas, esa persona sí tiene que alejarse de ellos, por ende, porque se va a sentir influenciado y se va a afectar. Por eso Zacarías 8:19 dice, y cada persona ame la verdad y el shalom como está escrito, por tanto, amé, emet, be shalom, amé la verdad y el shalom. Y esa es la mitzvah del odio. Mientras que el otro odio, como hablábamos anteriormente, y voy a devolverme aquí el odio que una persona siente a menudo es el odio sin causa. Hablamos de tres odios. El primer odio, alguien me hace algo y lo odio. Segundo odio, un odio que no tiene causa, y aún así yo odio a la persona, es Baruch. Todo el mundo dice que Baruch ya lo odio, aunque en realidad hay una causa que es el honor, que es la tercera, que es cuando uno odia a una persona cuando siente a menudo envidia por su oficio, su profesión, ¿cierto? Y el odio, que obviamente el cuarto odio, perdón, son cuatro, y el cuarto odio es que una persona me corrige, me lleva por el camino y yo siento odio por esto, ¿cierto?
quieres que tu compañero te odie, digamos, la clase sigue visitándolo constantemente, ¿cierto? Si quieres que te ame, visítalos en largos intervalos. También cuando una persona es constante en la vida de uno y está corrigiéndolo todo el tiempo, a veces también lo odia. Y esto es una razón por la que nosotros como rabinos tampoco insistimos en una persona en corregirla, corregirla, corregirla. A veces la gente dice, pero ¿por qué permiten que este judío haga esto y este otro judío no haga esto? ¿Por qué le dan más duro al converso? Porque el converso, si al contrario, él viene a ser parte o el Beninoa, pero al judío que viene de 2, 3 generaciones no le dan duro, es por esta razón. Porque lo que no debemos ocasionar, que fue la destrucción del templo, que lo que genera que las comunidades se destruyan, es el sinat hinam, el odio gratuito del sinan, de este odio, y esto es a causa a veces de la persistencia. Nosotros debemos moldear el mundo con amor para poder recuperar el Beyamitash, para que el Mashiach venga, ¿cierto? Hay muchos casos que trae la Torah respecto a esto y en el cual debemos esforzarnos. Y esto es un trabajo mental que nos cuesta bastante, pero en el momento que le damos la idea, nosotros somos libres de la misma. Por ende, debemos seguir trabajando, esforzándonos y haciendo una retribución simultánea de él para bien, para vida y para shalom. Si usted aquí, las clases pasadas del amor y el odio, ha comprendido y ha visto la capacidad que tiene el hombre de poder cambiar, entonces usted va a tener una herramienta fundamental a través de la eliminación del odio y a través de la eliminación y del mal amor. Con esto ya usted puede trabajar la siguiente puerta o la siguiente acción que vamos a ver, que es Rahamim. ¿En qué momento uno debe sentir misericordia? ¿Sí? Ya pasamos del odio al amor al odio, saber que el odio es bueno, el odio es malo, en qué momentos, y ahora sentir cuando la Rahamim, que es la siguiente puerta que vamos a ver, cuando uno debe tener Rahamim, misericordia comúnmente, el favor inmerecido por otras personas. No hay mucho que explayar en el odio, en realidad es una capacidad intelectual y mental que debemos cambiar y debemos trabajar en ella. Y Besrat Hashem para todos ustedes. Quiero felicitar a todos los que han estado de principio a fin en todos los shurim de Musar, porque hay un odio persistente en el ser humano. Y el ser humano, cuando no puede cambiar su Musar, su amor interno, esta persona por lo general termina odiándose a sí mismo. Y la forma de demostrar el odio a sí mismo es que la persona se aleja de su corrección y el musar. Y créanme que una de las cosas más difíciles de trabajar en nosotros como seres humanos es el musar. Es esta calidad, esta cualidad de poder entender que fallamos, ¿cierto? Que tenemos una situación inherente y que podemos mejorar. Y cuando nosotros nos tienen que decir nuestros efectos, por decirlo así, las cualidades que nos afectan, entonces obviamente es más difícil trabajarlos. Pregunta, le agradezco a todos ustedes, sigan conectados, a todos ustedes les deseo un Shabbat Shalom, que tengan un feliz fin de semana, Shabbat Shalom.